Vamos a ver, ya estamos grabando. Bueno, continuemos con los problemas. La vez pasada hicimos el problema resuelto 7. Vamos a poner entonces el problema resuelto 8. Ok, un pagaré de $1000 conectado aquí la tableta. Vamos a ver, conectar esta tableta. Ok, vamos a ver. Bien, entonces un pagaré de $1000 a 3 meses sin intereses, firmado el 5 de mayo. 3 meses, entonces vamos a contar ahí 5 de mayo, junio, julio, agosto, 5 de agosto. Fue descontado el 26 de junio al 6%. Entonces vamos a poner por aquí el 26 de junio, sin intereses, esos $1000 pasan sin ningún cambio. Entonces se descuenta al 26 de junio al 6%, una tasa de descuento del 6%. Determinar el valor de la transacción. Bien, este pagaré vale $1000 al 5 de agosto, con un descuento simple, porque como no dice ahí que sea descuento racional, entonces asumimos que es descuento simple. Un descuento simple del 6%, ¿cuánto vale el 26 de junio? Solo tenemos que hacer ahí un conteo de días. Entonces, vamos a ver, junio, 30 días, ¿verdad? Así que 30 menos 26. Julio, hacemos 31 días ahí. Agosto solamente se están considerando 5 días. Entonces aquí este 1 y este 5 se pueden cancelar con ese 6. Y tengo 60 menos 20, básicamente 40 días, una cantidad de 40 días. Bueno, entonces ya me volé a la cantidad descontada, ¿verdad? Entonces será solamente $1000 multiplicado por 1 menos 0.06 multiplicado por 40 sobre 365 días, porque tuve que hacer conteo de días y hago este cálculo. 1000 multiplicado por 1 menos 0.06 por 40 entre 365. Probablemente el libro está ocupando 340 y allí habrá una diferencia. Entonces, a lo que se le va a dar a la persona es 993.42 centavos. Entonces va a haber ahí una diferencia de quizás más o menos $1 con respecto a la respuesta que está ahí en el libro. Vamos a ver.
993,33. ¿Ok? La diferencia es de 10 centavos, no es mucho. Y ellos habrán ocupado 360 días, ahí está, 360 días, ahí está la diferencia. Pero como hicimos conteo de días, había que dividir por 365. Así de que, pues eso básicamente. Los problemas que yo ponga en el examen, los hago de tal forma de eliminar cualquier tipo de ambigüedad lo más posible. Pero de todas formas, ustedes pueden preguntar durante el examen. Pueden preguntar a cualquier hora. Entonces, desde que inicia el examen hasta que va terminando. Entonces, por si hubiera alguna pregunta ahí, ¿verdad? De lo que significa el problema. Claro, habrán cuestiones como, por ejemplo, eh, podrían ustedes preguntar, bueno, ¿hay que utilizar interés ordinario o interés exacto? Y yo les digo, bueno, hay que hacer conteo de días, que es lo que vimos en clase. Entonces, la respuesta ahí es que hay que utilizar interés exacto. 365 días se tiene que dividir. Pues, pero, o sea, realmente la idea es que nadie se equivoque porque no entendió el problema. Entonces, ya sea porque se comentó múltiples veces aquí en la clase de lo que significa X o Y cosa o lo que implica X o Y cosas, y que en el parcial también pues habría pues un espacio, pues si hay algo que no ven claro, entonces pueden preguntar. Ahora, si se vio en clase múltiples veces, probablemente ahí les diga, ¿verdad? Bueno, para tal cosa, ¿qué es lo que vimos en clase, verdad? Entonces, y realmente no tendría sentido que yo les dijera que no pueden ocupar el material, eh, que no pueden ocupar el material, ¿verdad? Eh, Sería ingenuo decirles eso. Y sería injusto para el que sí siguiera las reglas. Así es que realmente pueden ocupar todo el material que está disponible. Lo que no es ético sería estar comunicándose con otros. Eso sí sería muy antiético. Realmente no tengo un control completo, ¿verdad? Es posible que algunos sí se reúnan en equipos para hacer los exámenes, pero yo lo que les digo es que es una mejor estrategia crear hábitos de estudio. Entonces, sí, bueno, realmente pensando en eso, yo hago cambios a ciertos números en los problemas y pues complejidades saldrían si intentan trabajar en equipo. Sin embargo, no sería lo más, no es ético, no sería ético, y esta estrategia es inferior a la estrategia de crear hábitos de estudio, de estar haciendo los problemas, de estar poniendo atención en clase, de tomar nota, etcétera. Así de que, bueno, pues nada más esas observaciones ahí. Veamos ahí el problema 9. Un documento por 2.500 a 6 meses con interés al 6% fechado el 20 de marzo fue descontado el 7 de julio al 5%. Hallar el importe de la operación. Bien, entonces 20 de marzo. Tenemos la fecha del 20 de marzo. Vamos al 20 de septiembre entonces. Así es, entonces se va a descontar el 7 de julio. 7 de julio el 5%. Disculpe, licenciado, tengo una pregunta. ¿Sí? A mí no me queda claro el por qué se cuentan los meses después de la fecha, de la última fecha.
Porque Ah, lo que supuestamente, pasa, ajá. vaya, esta es la fecha que aparece en el pagaré. Entonces, lo que ustedes podrían imaginar es esto, ¿verdad? Que la fecha eh, es la que aparece acá. Entonces, en este caso fue 1 de enero y 8 meses después de esta fecha se promete pagar esa cantidad. Entonces, sí hay que identificar ahí eh, que no es muy difícil, ¿verdad? Si la fecha de la que está hablando es la fecha inicial, ¿verdad? O si es la fecha final. En este caso, como el documento está fechado el 20 de marzo, fue creado el 20 de marzo. Entonces, hasta después va a ser, se va a redimir el pagaré. Entonces, o sea, básicamente este papelito se generó ya con la fecha, ¿verdad? Entonces, la fecha inicial de toda esa transacción inicia el 20 de marzo. Por ahí hay que entender también la redacción de los distintos autores. Entonces, y esto es algo interesante en matemática financiera, porque distintos autores tienen estilos diferentes de redacción que pueden hacer pensar el problema de una forma un poco distinta o a veces considerablemente distinta. Así de que hay que acostumbrarse un poco a la redacción de Aires, bueno, del traductor, porque Aires fue el autor original que lo hizo en inglés. Entonces, y en este caso, bueno, pues cuando dice fechado es porque el documento se generó precisamente en esa fecha. O sea, no vas a fechar el documento hasta que se vaya a redimir, sino que cuando se lo das a la persona, ¿verdad? Y que dentro de 6 meses lo va a poder redimir. Ahí está la lógica. Pero en efecto, una gran diferencia en matemática financiera con otros cursos es que la gama de formas de reacción sí pueden hacer entender el problema de un poco distinto. Y esa es parte de las preguntas que son totalmente válidas en un examen, que ustedes pregunten, por ejemplo, bueno, y este 20 de marzo es cuando fue creado el documento, por ejemplo, entonces se puede dar ahí la respuesta, ¿no? Entonces lo que realmente se trata de evitar es que, pues, que si tiene problema malo, que no sea porque no se entendió la pregunta. O sea, que la reacción está clara, ¿verdad? Y pues también esto nos introduce un poco eh, pues al vocabulario que se ocupa en esta área. Entonces, ah, la gente que lastimosamente hay compañeros que no han estudiado matemática financiera, compañeros docentes, ¿verdad? Y yo creo que esa es una situación que no entienden muy bien porque ellos están acostumbrados a cursos tradicionales, geometría, cálculo, donde los enunciados están totalmente bien definidos, donde todos los datos se ocupan y pues no hay donde perderse. Pero en matemática financiera, incluso si yo agarro otro libro, entonces a veces hay que saber entender a qué se refiere el, a qué se refiere el autor, ¿verdad? Entonces ya a veces leyendo más, realizando ejercicios, comparando las respuestas con las que tiene el libro, se entiende con mayor precisión cuál es el estilo de redacción. Pero sí, la idea en el examen es eliminar cualquier tipo de ambigüedad. Pero si lo hubiera, entonces también se puede preguntar ahí en el chat, ¿verdad? Para eliminar cualquier tipo de ambigüedad que pueda haber en el examen. No sé si eso responde la pregunta. Sí, muchas gracias. Claro.
Bien, entonces nosotros tenemos primero eh, un monto S y luego con un descuento del 5% se pasa del 20%, se pasa del 20 de septiembre al 7 de julio. Bien, entonces como tengo que hacer conteo de días, acá lo voy a hacer también del 20 de marzo al 20 de septiembre. Entonces, marzo 31 menos 20, abril 30 días, a ver, creo que me equivoqué aquí, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 20 días en septiembre. Entonces, un poco distinto a lo que serían 180 días. Aquí este 20 lo podría cancelar con este 20 para evitar utilizar calculadora, ¿no? Perdón, 180 días, 6 meses usualmente, si cada mes tuviera 30 días, ¿verdad? Pero además hay 4 meses con un día, entonces tendría 184 días. 184 días en total. Y ahora hagamos el conteo de días del 7 de julio al 7 de septiembre. Entonces, julio 31 menos 7, agosto 31, septiembre 20. Entonces, básicamente es 80 menos 5, 75 días. Aquí hay 75 días. Y de la otra parte, vamos a ver cuántos días hay acá. Vamos a ver ahí un medio punto. ¿Cuántos días hay ahí? Medio punto ahí. 109 días. 109. Vamos a ver, la suma tiene que dar 184 y en efecto, muy bien. Número de carnet, AV. 20003. Sí. Bien, básicamente solamente las mismas 3 personas están participando. Espero que hay que poner ahí pues más atención para que más personas puedan ganar puntos, medio punto, ¿verdad? Bien, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Le vamos a llamar C a la cantidad, al monto descontado el 7 de julio. C es igual 2.500 multiplicado por 1 más interés 6% por tiempo. Utilizamos 365 días porque tuvimos que hacer conteo de días. Ahora C ya con el monto descontado, un descuento del 5%. Entonces allí hay 75 días. Dividimos por 365 y pues ya tenemos todo lo necesario para hacer los cálculos. De un solo podría proceder, ¿verdad? Haciendo ese producto y luego multiplicando por este otro factor. 2500 por 1 más 0.06 por 184 entre 365 multiplicado, aquí lo vamos a hacer de un solo todo. 0.05 por 75 entre 365. Ok, 2549.
2.549,15. Cercano a la fecha, al precio inicial. Vamos a ver qué dice el libro. Vamos a comparar ahí. $2.548. $1 de diferencia. Vamos a ver. Sí, más o menos $1 de diferencia. Estamos bien. Tomando en cuenta que ellos han ocupado 360 días. Aquí está. Ellos han ocupado 360 días. Ese es el importe de la operación. Ese es el importe de la operación. Vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta acá. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Bien, el último problema resuelto y luego un problema puesto. Un documento por $3.000 a 240 días con intereses al 5%, fechado el 10 de agosto de 1967, fue descontado el 16 de febrero de 1968 al 4%. Hallar el importe de la operación. Vaya, aquí hay una... la diferencia con respecto al libro es que nosotros hacemos conteo de días, ¿verdad? Entonces, del 10 de agosto de 1967, tenemos que contar 240 días. Ya vimos ahí un método, ¿verdad?, para hacerlo. Entonces, va a caer después del 16 de febrero del siguiente año. Entonces, 1968 creo que no es bisiesto. Vamos a ver. Hay que tomar eso en cuenta. 1968 es un año bisiesto. Bien, entonces sabemos que la respuesta es distinta a la que está ahí en el libro. Entonces vamos a ver, el primero que me dé la respuesta con una precisión de al menos 5 dígitos significativos, es decir, que hay que ocupar 5 dígitos a partir del primero, ¿verdad? Por ejemplo, 18.932, ahí hay 5 dígitos a partir del primero. O 19.000, ahí hay 5 dígitos también. Estamos ocupando ahí ceros a la derecha, pero lo que indica precisión, ¿no? Vamos a ver, trabajé en este problema. Medio punto al primero que me lo pueda dar, que me pueda dar la respuesta correcta. Bueno, de hecho un punto demos al que me pueda dar la respuesta correcta. Se va a parecer a la respuesta del libro, pero no va a ser esa. Vamos a darles ahí unos minutos para que lo trabajen, unos 3, 4 minutos. Vamos a hacerlo por aquí aparte, vamos a ver.
Bien, estoy cerca de obtener la respuesta. Descuento de 4%. Una ayuda puede ser lo que les mencioné, ¿verdad? De que la respuesta tiene que dar cercana a lo que es en el libro, pero será un poco distinto porque nosotros estamos dividiendo por 365 días y ya estamos haciendo conteo de días y ellos no lo están haciendo. Vamos a ver, ya tengo una respuesta. Entonces, quiero hasta el centavo más cercano. Un punto extra. Vamos a ver. Sí, sí, llega una respuesta que está muy cercana a esta. La diferencia, pues, es un poco más de $1. Pero por la escala de los números, está bien. O sea, es razonable. Es razonable esa diferencia. Bueno, pues vamos a establecer el diagrama de tiempo. Si ya tienen una respuesta, me la dicen y la anotamos. Bueno, ya tengo la respuesta aquí, así que yo creo que esta debe ser. Tenemos ahí 10 de agosto, 16 de febrero, 6 de abril. Entonces, y quizás lo del conteo de días es lo que cuesta un poco más. Bueno, vamos a dejar esto todavía ahí. $3,000 para el 10 de agosto que pasan al 6 de abril a una tasa de interés del 5% y pues pasan al 16 de febrero, vamos a llamarle a esa cantidad C, con un descuento simple del 4%. Bien, eso es lo primero que hay que hacer. Luego, la otra parte difícil es el conteo de días. Licenciado, una pregunta. Ujú. ¿Es 6 de abril o 7 de abril? 6. Hay que contar que 1968 es un año bisiesto. Sí, si no fuera bisiesto, hubiera caído el 7 de abril. Licenciado, Ajá. yo encontré la respuesta, pero no sé si estaría bien. Bueno, veamos cuánto Eh, da. Me da 3081.65. Eso me da. Eso me da. Y yo creo que esa es la respuesta. Así que vamos a ver, número de carnet. RM 20125. RM 2005. 20125. 20125. Ok, ahí está. Entonces, sí, el hecho de que sea año bisiesto cambia las cosas. Bueno, yo incluso si este fuera problema de examen, yo le pondré ahí alguna nota adicional que dijera ojo o algo, ¿verdad? Año bisiesto, incluso quizás les pondría con bastante aquí a la par, ¿verdad? Para que no haya que no haya confusión en ese sentido, aunque deberían de reconocer que es año bisiesto, pero ok, 190 días acá, 50 días acá. Entonces, si yo le llamo S a la cantidad al 6 de abril,
ese es 3000 multiplicado por 1 más tasa de interés 5% multiplicado por 240 entre 365. Y ya el monto descontado sería ese 1 menos tasa de interés de tasa de descuento, y en ese día serían 50 días. Y pues sí, a mí me da pues igual que la compañera 3081,65 al centavo más cercano, ¿no? No hubo ni siquiera que hacer un redondeo porque el siguiente dígito era menor que 5. Bueno, y ya está. Entonces, un punto adicional ya ganado por una persona más. Ahí después del primer examen, lo que tengo pensado hacer es tener ahí una sesión de conversación ¿cómo se llama? Con, con el webcam abierto. No va a ser realmente, o sea, va a ser más que todo una sesión eh, de contar experiencias, no exactamente del curso, ¿verdad? Para que haya un acercamiento mayor del grupo. Realmente no sé si ustedes, muchos de ustedes creo que no han tenido ningún acercamiento cara a cara, ¿verdad? Y probablemente eso es necesario. Bueno, veamos aquí los problemas, propuestas. Esto ya lo habíamos hecho, el de demostrar de que hallar I y D, probablemente estos dos son parecidos. Ahí dice aplicar una ecuación, no, realmente ni voy a voltear a ver cuál es la ecuación que hay que hacer, sino que nosotros ya sabemos pues las relaciones que hay que trabajar, ¿verdad? Hay que resolver para I en términos de D y viceversa. Nosotros sabemos, a ver, lo principal acá. Antes de eso, no sé si hay alguna pregunta en esto. ¿Alguna pregunta en eso? ¿O trabajamos ya un problema resuelto? Un problema propuesto, perdón. Bueno, veamos entonces ese problema propuesto. Pues tengo en la línea de tiempo un monto descontado y el monto. Yo puedo pasar de C a S con una tasa de interés o de C a S con una tasa de descuento. ¿Y cuáles son mis fórmulas? S igual a C por 1 más I por T. Pero también C lo puedo calcular como pues S por el factor de descuento. Y aquí está el factor de descuento. Puedo hacer múltiples cosas con estas dos ecuaciones. Sustituir, multiplicar, dividir. Entonces, vaya, si yo, por ejemplo, de la ecuación 1 lo divido entre la ecuación 2, lo que yo obtengo, miembros izquierdos, S entre C, miembros derechos, C entre S, 1 más I por T, entre 1 menos D por T. De hecho, esto no va a salir. No va a salir, tiene que ser multiplicar. Así nomás no va a ser. Bueno, interesante. Yo pensaba que de cualquier forma iba a salir, pero pues veo de que no es el caso. Si lo divido, no obtengo la cancelación que yo deseaba, que era cancelar C y cancelar S. Realmente ahí hay una situación que no había considerado, pero está bien. O sea, que casi que de cualquier forma iba a salir.
multipliquemos S por C igual a, bueno, C por S, 1 más I por T por 1 menos D por T. Y la idea sí es cancelar C por S. Entonces, 1 es igual a 1 más I por T por 1 menos D por T. Vamos a hacer primero el 21, despejar I. Ustedes hacen el segundo. En el 21 solamente hay que despejar I. Bueno, 1 más I por T, despejo este factor, es 1 entre 1 menos D por T. Entonces, I por T es igual a, pues, 1 menos 1 entre menos D por T menos 1, haciendo, pues, factor común, tendría 1 menos 1 más D por T. Este menos por menos da más, ¿verdad? Eventualmente nosotros obtenemos de esta expresión, se cancela el 1 y queda I por T igual a D por T entre 1 menos D por T. Se cancela el T y finalmente tenemos que I es igual a D entre 1 menos D por T. Y ahí está, pues, el 21, lo que había que hallar, exactamente lo que está ahí. Pues lo que nos ayuda es esta relación, ¿verdad? Que ya sea multiplicando o también podríamos decir, voy a sustituir este C por S multiplicado por 1 menos D por T, cancelar S y obtengo de nuevo esta misma relación que pues realmente lo clave es recordar estas dos y que hay múltiples formas para llegar acá. Y una vez ya estás acá, ya solo es de simplificar uno en términos del otro. En los problemas tipo stack, yo puedo pedir soluciones de tipo algebraica. Así que es posible de que haya algún problema donde yo le pida, pues, por ejemplo, calcular y, ¿verdad? Calcular y. Entonces, es posible. Y tienen que ahí ingresar la expresión. Entonces, sí, sí es posible. Bueno, y está el problema 21. No sé si hay alguna pregunta en esto. Ya nosotros habíamos visto otra forma de llegar acá. Muy bien, entonces pasamos a al siguiente capítulo. El siguiente capítulo es pagos parciales. Vamos a crear aquí otra página, otra sección. Los 6 pagos parciales. Y aquí solo había una página que era introducción. Todo se hizo acá. Y después los problemas resueltos en otra página. Bueno, esta sección era corta, pero quizá lo hubiera cortado en dos. Bueno, ni modo. Ni modo ahí. Se me olvidó hacer ahí un corte para tener dos páginas distintas. Y ahí también me pueden recordar, ¿verdad? Si la página se hace muy larga, pues crear otra para que no sean PDFs muy largos. Introducción.
Las obligaciones financieras en ocasiones son cumplidas mediante una serie de pagos parciales dentro del periodo de la obligación, en lugar de un pago único en la fecha de vencimiento. Surge el problema de encontrar la cantidad por liquidar en la fecha de vencimiento. Utilizaremos dos métodos para solucionar el problema: la regla comercial y la regla de los Estados Unidos, traducido del original Merchant's Rule y United States Rule. Pues realmente los Estados Unidos ha tenido una influencia muy fuerte, no solamente en su lenguaje, sino que pues en la forma de hacer comercio y finanzas. Y eso es algo bastante interesante que se podría ver con mayor detenimiento en cursos de economía. Pero bueno, aquí estamos más interesados con la parte la parte financiera. No sé si les comenté, pero hay una diferencia entre economía y finanzas. Economía se trata más sobre medios de producción y sistemas y el sistema de comercio de un país, por ejemplo. Mientras que las finanzas es algo propiamente ya de dinero, ¿no? Cantidad de dinero. Entonces, cuando hablamos de finanzas, más que todo nos referimos a, bueno, cantidad de dinero. Y ya cuando hablamos de economía, estamos hablando de otros temas que ciertamente ocupan la finanza, ¿verdad? Pues industria, materias primas, o sea, todo eso está dentro de la economía, mientras que finanzas es más que todo puramente la parte del dinero, cantidad de dinero. Luego tenemos la regla comercial para poder hallar el saldo insoluto. Con esta regla, el interés se calcula sobre la deuda original y sobre cada pago parcial a la fecha de vencimiento. La cantidad por liquidar en la fecha de vencimiento es la diferencia entre el monto de la deuda y la suma de los pagos parciales. En esta clase de problemas pueden ser resueltos mediante una ecuación de valor haciendo que la fecha de vencimiento sea la fecha focal. Aquí ya nos dan la metodología para resolver estos problemas. Y aquí tenemos pues el 6.1, el ejemplo 6.1, que vamos a resolver ocupando esa regla, la regla del eh, la regla comercial. Una deuda de 2.000 con intereses de 5% vence en un año. El deudor paga 600 en 5 meses y 800 en 9 meses. Hallar el saldo de la deuda en la fecha de vencimiento. Bien. De hecho, eso es en meses, creo yo. Todo es en meses. No, pues pongamos meses. Y tenemos deudas y abonos. Una deuda, vamos a ver, está igual a 0. Vence en un año, en el 12º mes. Se pagan en 5 y 9 meses cantidades de 600 y 800. 600 y 800. Aquí hay una deuda de 2.000. Esta es la tasa de interés que vamos a ocupar para hacer los movimientos de las cantidades de dinero. Ahora, algo clave que nos dicen acá es que la ecuación de valor que nosotros creamos la hacemos con la fecha focal que sea la fecha de vencimiento.
Esta sería la fecha focal. Tendré que enviar todas las cantidades de dinero a T igual a 12. Hay una cantidad de dinero X que va a completar el pago de los $2000. Bueno, no hay mucho que hacer acá realmente. Aquí está el diagrama de tiempo. La otra parte es la ecuación de valor. Ecuación de valor. Pues abonos igual a deudas. Quizá podría poner primero deudas. No, mejor abonos porque ya está la variable. Entonces, 600 multiplicado por, lo paso a T igual a 12 con esa tasa de interés. 7 meses ahí, 7 doceavos. Más 800 por 1 más 0.05 por 3 doceavos más X, que ya está en T igual a 12, es la cantidad que se tiene que pagar en la fecha de vencimiento. Y tenemos los $2000 que hay que pasarlos a la fecha de vencimiento. 2000 por 1 más 0.05 por 1, fracción de año, ¿verdad? O sea que esto es básicamente 1.05. Puedo despejar X con facilidad. Ustedes saben que tienen que hallar la metodología que más les funcione, ¿verdad? Ya sea calcular cada uno de estos primero y luego hacer las sumas y restas correspondientes, o de un solo, por ejemplo. En este caso lo voy a hacer de un solo. 2000 por 1.05 menos 600 por 1 más 0.05 por 7 doceavos menos 800 multiplicado por 1 más 0.05 por 3 doceavos. Y obtengo 672,50. Comparamos ahí con el libro. Ahí está, exactamente lo mismo. Y ya estamos listos para la regla de los Estados Unidos y el problema 2, si no hay preguntas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, pues veamos entonces la regla de los Estados Unidos. Quizá antes de pasar a eso, noten de nuevo que la clave está en este párrafo, que se crea una ecuación de valor haciendo que la fecha de vencimiento sea la fecha focal. Esa es la clave de este problema. Esa es la clave de este problema. Ahora, en este enfoque, nosotros no vamos a ocupar una ecuación de valor, sino que vamos a hacer una pequeña tabla. Vamos a ir haciendo los cálculos, pues, uno a uno. Regla de los Estados Unidos. Con esta regla, el interés se calcula sobre el saldo no pagado, o absoluto de la deuda cada vez que se efectúa un pago inicial. Si el pago es mayor que
el interés vencido, aquí ojo con esto, la diferencia se aplica en reducir la deuda, pero si el pago es menor que el interés vencido, el pago se lleva sin interés hasta que se haga otros pagos parciales cuyo monto exceda el interés vencido a la fecha del último de dichos pagos parciales. Esta regla es bien interesante porque da un incentivo para que la gente, básicamente está aplicando una presión adicional para que se hagan los pagos, porque si no se hacen, aumentan los intereses y si el pago que vas a hacer es menor que los intereses que se han acumulado, el pago no se aplica, sino que queda ahí, ¿verdad? Se va a aplicar hasta que y se va a llevar ahí sin intereses, ¿verdad? O sea que no sirve de nada hacer un pago que sea menor a los intereses. Va a ser útil solamente si es mayor los intereses. Por lo que esta regla motiva fuertemente el hecho de que se trate de pagar el saldo lo más pronto posible. Ok, entonces vamos a hacer el mismo ejemplo, pero aplicando la regla de los Estados Unidos. Vamos a copiar el mismo problema, quizá un poco más pequeño. Vamos a ver. Aquí es el problema. Va a ir un poco más pequeño, porque solo queremos recordar los detalles, ¿verdad? Entonces, la deuda original en t igual a 0 en t igual a 0 nosotros tenemos una deuda de $2,000. Ahora, luego la siguiente instancia es en t igual a 5 meses. Quizá aquí meses, indicar que eso está en meses, ¿no? En t igual a 5 se hace un pago. La deuda la podemos poner negativa, ¿verdad? Entonces, o podemos considerar la deuda como un número positivo. Quizá eso vamos a hacer. Entonces, de tal forma que si nos queda un número positivo, eso es la deuda. Si queda un número negativo, es un saldo a favor de la persona. Pues se hace un pago, entonces se resta la deuda, $600. Pero en t igual a 6, como se va a hacer un pago, entonces tenemos que considerar los intereses. ¿De cuántos son los intereses? Bueno, pues el interés ya sabemos que es C por I por T, es decir, 2,000 por la tasa de 0.05 multiplicado por T, que son 5/12. Hay que hacer ese cálculo, ¿no? Pongámosle ahí interés 1 porque ya después vamos a tener que calcular otros intereses. 2,000 por la tasa de interés por el tiempo, 41,67. Se aumenta 41,67 y pues aquí obtengo ya a 2,000 le resto, a ver, ¿hago el pago o no lo hago? Aquí me tengo que preguntar, con las reglas de los Estados Unidos, hay que preguntarse, ¿aplico el pago o no? A ver, vamos a ver un medio punto. ¿Quién me puede responder eso? ¿Aplico el pago o no lo aplico? Aquí está la clave, en ese párrafo. Ahí está la clave. Vamos a ver
¿Quién me dice la respuesta correcta? Medio punto ahí. ¿Y por qué? ¿Aplico el pago o no lo aplico? Hola, hola, hola. Escuché algo ahí, pero no se entendió. Yo diría que sí se podría realizar el pago. Vaya, ahí hay una respuesta, pero ¿por qué? Sí, como ahí dice, menciona que si el pago dice que es mayor que el interés vencido y el interés vencido, como podemos notar que es 41,67, eso nos va a reducir la deuda. Exacto, así es. Número de carne, HM, 21078. sí, Bien, entonces precisamente por esa razón, por el hecho de que se va a pagar 600 y el interés a ese punto es 41,67, notariamente es mayor el pago que se realizará. Si fuera esto un pago de 30, entonces no se estaría aplicando y no estaría calculando todavía intereses. Entonces tendría que esperar hasta que se hagan más pagos y ese 30 estaría pasando ahí sin intereses, ¿verdad? Hasta que acumulado logre superar los intereses. Entonces aplicamos ahí ese pago, 2000 menos 600 más 41,67, pues 1441. 1441,67. Ahí está nuestro nuevo saldo. Este es nuestro nuevo saldo. Pasamos a otro bloque, que es en table a 9 meses. Entonces, ¿dónde se hace un pago de? Vamos a restarle a la deuda $800. Han pasado 4 meses ahora. ¿Han pasado cuánto? 4 meses. ¿Cuántos son los intereses sobre este saldo? Bueno, calculamos el interés 2. En este caso sería 1441,67 por 5% por 4/12 de año. 1441,67 por 5 por 4/12. Obtengo que 24,3 centavos. Que se suma a la deuda. Si es que se aplica, ¿no? Entonces, vamos a ver. Está claro que lo aplicamos el pago porque el pago es mayor que los intereses que se acumularon durante esos 4 meses. Entonces tendré un nuevo saldo, 1441,67 menos 800 más 24,03 y obtengo 665,70, que sería mi nuevo saldo. Este es mi nuevo saldo. Y finalmente para t igual a 12, a ver, aquí termina otro bloque, para t igual a 12, como no se hace, es el fin, ¿verdad? Del periodo de tiempo, solamente calculo intereses. Interés 3 igual a 665,70 por 0.05. Han pasado 3 meses nada más, 3/12, y se están acumulando ahí. Vamos a ver, 665,70 por 0.05 por, bueno, básicamente entre 4 ahí. Entonces, 8.32 se suma. Aquí estamos haciendo un redondeo al centavo más cercano.
665.70 más 832, 674,2. Eso es lo que la persona debe, lo que tiene que pagar, lo que tiene que pagar al final de la expiración de la deuda. Entonces, específicamente, vamos a ver, lo que decía el problema es hallar el saldo de la deuda en la fecha de vencimiento. Y ahí está 674. Vamos a ver el PDF. La regla de los Estados Unidos. Con 2 centavos. Exactamente lo que está ahí. Así de que, bueno, pues ahí está esa parte. Hay un ejemplo más tarde donde algunos pagos no se aplican para la regla de los Estados Unidos. No sé si hay dudas. No sé si hay dudas al respecto. Ok, nos quedan algunos minutos todavía. Pero bueno, aquí tenemos 4 temas distintos, quizás los vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. No sé si hay alguna pregunta en general. ¿Una pregunta por ahí? Ahorita somos 21, me parece que en los días anteriores también hemos sido 21, es decir, de que por ahí hay unos 11 estudiantes que no se están conectando. Hay 2 personas, 2 estudiantes que son oyentes también, que pues son bienvenidos de estar en cualquiera de las clases y hacer preguntas también. Hacer preguntas y si quieren examinarse también, no hay ningún problema. Pues incluso se les podría buscar ahí, ver si se les puede dar algún diploma, eh, ya sea de asistencia o de ¿cómo se llama? O algo que tenga calificación, ¿no? Bueno, pues preguntas ahí de cualquier tipo. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí entonces. Pues la siguiente semana tenemos una semana un poco movida. Martes me recuerdan de hacer el repaso, capítulos 3, 4 y 5, ¿verdad? El examen espero de prueba hacerlo pues que salga ahí el mañana o el viernes a más tardar. Y el miércoles ya el examen en plataforma y en Moodle, ¿verdad? Pues en el aula virtual. Bueno, ahí estamos ya preparados ya con el plan para la siguiente semana. Entonces, pues nos vemos entonces el lunes. Pasen buenos días. Nos vemos. Gracias, feliz día.